Los titulares son presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida. Contáctanos para ponernos la camiseta de tu negocio. Ley de Justicia Tributaria podría gravar las remesas bajo la figura de renta mundial, denuncia Mauricio Villeda, pero en el Congreso y el gobierno niegan tal aseveración. Ley de la Comisión de Bancos y Seguros no la faculta a investigar enriquecimiento ilícito y piden al gobierno avanzar mejor en aprobación de estrategia de transparencia. Naciones Unidas anuncia la llegada de una misión de expertos técnicos para determinar posibles condiciones de una eventual Sisi, siempre y cuando existan garantías legales. Gobierno saluda anuncio de la ONU y dice que la Sisi viene y nadie la detiene, pero advierte que será el Congreso quien tendrá la última palabra. Honduras sigue en picada libre en materia de libertad de expresión, advierte en su último informe Reporteros Sin Fronteras. Secretaría de Derechos Humanos reprocha a los periodistas y recuerda consecuencias ulteriores de la libertad de expresión al mostrar incomodidad sobre cobertura a la presidenta Castro. Diputados del Partido Salvador de Honduras se reúnen con Luis Redondo luego que éste los expulsara de todas las comisiones legislativas en un hecho que califican como embestida y persecución política. Jurado encuentra culpables de sedición a grupo de extrema derecha que participó en asalto al Capitolio y nuevamente en Serbia un nuevo tiroteo en colegio deja 2 heridos. Los titulares fueron presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida, que te ofrece soluciones a la medida de tu negocio. Contáctanos hoy. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 4 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Expertos en temas militares y de seguridad indican que las armas encontradas en una colonia de alto riesgo en la capital podrían tener el propósito de preparar un atentado en contra de la Penitenciaría Nacional de Támara, tomando en cuenta la disposición de la Policía Nacional en materia de intervención carcelaria y las reyertas protagonizadas en las cárceles. Piden a las autoridades seguir la pista de ese hallazgo porque es probable que existan más en otros sitios. El hallazgo de armamento de guerra escondido en un depósito ubicado en el sector de Ciudad España perteneciente a la organización criminal Pandilla 18 estaría destinado a cometer actos terroristas en contra de la seguridad pública del Estado y la ciudadanía hondureña, según estimaciones de la Policía Nacional. Y es un armamento que ustedes lo pueden ver en los videos, que no está oxidado, que no está lleno de tierra, o sea que está en óptimas condiciones para su utilización. Demuestra la peligrosidad y la capacidad de fuego de estas estructuras criminales y demuestra que están listos para atacar a los agentes del Estado. Se trata de armamento procedente de la Unión Soviética que utilizó en su momento el ejército sandinista, como un lanzacohetes RPG-7, además fusiles FAL y M16 de uso oficial en Honduras. Armamento que en manos de la Pandilla 18, afirma este experto, denota la intención de atentar contra instalaciones o bienes del Estado. Si hay una capacidad de articular operaciones coordinadas, desde el interior de los centros penales, desde luego, coordinado desde afuera también. Esto significa de que la gobernanza interna de los centros penales y la capacidad para llevar a cabo esas acciones y la disponibilidad de recursos letales es muy alta y eso debe de ser también de alta preocupación para la seguridad interior del Estado. Expertos aconsejan activar los cuerpos de inteligencia del Estado para detectar más depósitos clandestinos de armamento letal relativamente cerca de importantes centros penitenciarios. Además, detectar la forma del ingreso al país y para qué propósito se utilizarán esas armas. Es un indicio, lo que se ha encontrado es un buzón. Probablemente cuando tú encuentras un buzón deben de haber más. O lo más probable, de acuerdo a un análisis que uno puede hacer de primera mano, es que se están recolectando, se están recuperando y se están preparando para una operación.
A criterio de este oficial en condición de retiro, el alto mando policial debe informar a la ciudadanía sobre la investigación relacionada con la procedencia del armamento, quién las trasladó al lugar del hallazgo, esto para despejar dudas de por qué no hay detenidos ni lugar exacto del hallazgo. Eso deja mucha duda, porque la policía siempre se ha prestado para muchas situaciones de ponerle arma a una persona o ponerle drogas para detenerla, y en este caso especialmente, en que presentan unas armas, no presentan detenidos, no dicen en la casa, ni muestran el orificio que hicieron para encontrarla. Entonces pone mucha duda en la población. La Policía Nacional reitera que las armas encontradas pertenecen al grupo delincuencial organizado Pandilla 18 y que esta estructura criminal estaría planificando actos terroristas en contra de la seguridad pública. La noticia del día fue presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1.149 lempiras con muchos beneficios más. Bueno, y un elemento para que no haya confusión en la gente, que algunas de esas armas que se encontraron ayer en Ciudad de España pueden tener su origen en la antigua Unión Soviética, que desapareció, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando en Centroamérica vivimos la Guerra Fría, aquella confrontación este-oeste, y que en ese escenario los sandinistas subieron al poder. A eso se refería Vicente cuando habló de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. La extorsión al rubro del transporte no cesa en medio del estado de excepción, y este jueves una unidad de un bus rapidito fue incendiada por presuntos extorsionadores ligados a las pandillas, y uno de ellos dice que hasta rebaja están haciendo a los transportistas, mientras la autoridad insiste en que han logrado controlar la delincuencia. Pero en el Congreso, algunos diputados ya cuestionan los resultados del estado de excepción. A casi 4 meses de estar en vigencia el Plan Integral contra la Extorsión y el estado de excepción, el delito de la extorsión continúa imperando en el sector transporte. Este jueves una unidad de bus rapidito de la ruta Suyapa-Mercado fue incendiada por personas que a diario siembran el terror en ese rubro. El día de hoy la ruta Suyapa-Mercado fue objeto de estos grupos criminales y dejan en la calle a un propietario con una deuda ante la banca, más de 2 millones de lempiras que cuesta esa unidad. Fueron hechos en menos de 5 minutos cenizas. Por su parte, las autoridades policiales acreditan ese hecho criminal a represalias por las últimas acciones que se han llevado a cabo en contra de los grupos delincuenciales que se dedican a la extorsión. Nosotros entenderíamos esto como una reacción que están teniendo las estructuras criminales asociadas a maras y pandillas debido a los operativos que se están realizando por parte de la Policía Nacional, que nos ha permitido no solamente la detención de integrantes de estas estructuras criminales, sino la incautación de armas de grueso calibre, como lo que sucedió la noche de ayer en el sector de la colonia Ciudad de España, en el Valle de Támara. Aunque la Secretaría de Seguridad destaca logros en medio del estado de excepción al indicar que desde el 1 de enero al 30 de abril se registran 340 homicidios menos en comparación a los primeros 4 meses del 2022 relacionados a la extorsión. En un audio en Poder de Telenoticias se escucha cómo estos grupos mantienen la zozobra en el sector transporte. En una negociación entre el extorsionador y sus víctimas se exige un pago de 10.000 lempiras semanales a una ruta en la capital, pago que según el extorsionador se redujo a la mitad para llegar a un acuerdo, ya que de inicio se exigía 20.000 lempiras. En el Congreso Nacional se cuestiona el resultado del estado de excepción, el cual se ratificó la tercera prórroga aprobada por el Ejecutivo. Seguimos teniendo extorsiones, seguimos teniendo masacres y seguimos teniendo femicidios, incluyendo los lugares donde está vigente el estado de excepción. Ahorita le estamos dando el beneficio de la duda y las herramientas que pide el poder del Estado para bajar la inseguridad. Pero tengo que dejar algo claro. No pueden ni controlar a las personas que tienen privadas de libertad como piensan controlar a los que están en la calle. Entonces eso es algo que el gobierno debe poner las barbas en remojo. En tanto, el sector transporte ya registra en lo que va del año 2023 3 unidades quemadas y 26 colaboradores que han perdido la vida producto al delito de la extorsión. Bueno, siempre sobre esta temática,
Este jueves, durante su participación en Frente a Frente, el director nacional de la policía, el comisionado general Gustavo Sánchez, reiteró que los resultados que ha dejado el estado de excepción en contra de la criminalidad han sido positivos, a tal grado que los homicidios han bajado en 6 puntos. ¿Creen ustedes que esto debe ampliarse? Renato, estamos viendo, no sé si colocan nuevamente las imágenes de los resultados precisamente del PCM. Mire, tenemos resultados muy buenos. El año pasado, aunque hay todo un debate por la problemática de violencia y criminalidad, nosotros bajamos 6 puntos en la tasa de homicidios. Lo recibimos en 42 y lo entregamos en 36. Mire los allanamientos de morada que nosotros hicimos en las mismas fechas sin el PSM. 205 allanamientos exitosos. Con el PSM del 6 de diciembre hasta el día de hoy, 2.456 allanamientos exitosos. ¿Qué son allanamientos exitosos? Que hemos realizado detenciones, que hemos incautado armas, que hemos incautado dinero, que hemos incautado drogas y que hemos incautado vehículos y otros bienes. Eso es lo que nos da el PCM. ¿Qué es el PCM en términos prácticos? Bueno, el PCM nos habilita a nosotros a realizar algunas aprehensiones o a realizar algunos allanamientos sin tener previamente una orden judicial, pero sí nosotros tenemos un expediente de investigación criminal para precisamente capturar y golpear a estructuras criminales. El director general de la policía además agregó que se han desmantelado en este periodo 133 estructuras criminales y se proyecta cerrar el presente año con una baja en la tasa de homicidios de 7 puntos en comparación al 2022. Por lo tanto, sugirió a los políticos, a los diputados, pensar un poco antes de decidir terminar con el estado de excepción que ayer fue ratificado por 45 días más. Públicamente anunciamos que posiblemente este año nosotros cerremos con una baja en una tasa de homicidio de 7 puntos en comparación con el 2022. Eso significa que en el 2022 y 2023 Honduras va a reducir aproximadamente 13 puntos en la tasa de homicidio, de 42 a 30. Ahí podemos ver el comparativo al día de hoy. Solo en estos 4 meses hay 340 homicidios menos que el año pasado. Eso representa menos 27%. ¿Cómo hemos logrado esto? Gracias a esa herramienta del PSM. Es muy bueno que las autoridades políticas lo evalúen, lo examinen y piensen muy bien la medida que van a tomar, porque en realidad la sociedad hondureña se está beneficiando con esta medida, con esta estrategia jurídica, esta herramienta jurídica que habilita a la Policía Nacional para realizar este tipo de operaciones. Y yo creo que el fin supremo de la sociedad es la persona humana y es lo más importante que nosotros estamos enfocando nuestra estrategia y nuestros planes de acciones precisamente a protegerla. Sánchez agregó que en el protocolo aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa se incluyen los desalojos en invasiones que se pueden aplicar dentro de las 24 horas, siempre y cuando el Ministerio Público lo pida, pero pasado ese tiempo se debe seguir un procedimiento judicial que concluya con la orden de un juez. También ya está establecido cuando la invasión o de una propiedad privada dentro de las 24 horas, el Ministerio Público puede ordenar su inmediato desalojo y la Policía Nacional puede proceder de inmediato. Cuando ya no está infraganti, lo que sucede en estos casos es que debe seguir el procedimiento normal de un juicio. Son las dos situaciones diferentes. Según el sector privado, las invasiones avanzan en 7 departamentos con más de 30.000 hectáreas y están a la espera que el gobierno convoque a la comisión para buscar soluciones. Del total de las tierras invadidas, el 90% corresponde a palma africana. 3 miembros de la pandilla 18 capturados, armas, chalecos con la marca Dipanco decomisados tras enfrentamiento con la policía en la colonia Unión en San Pedro Sula, nos dice el periodista Jason Maldonado. Buenas noches, Jason.
Así es, muy buenas noches, Renato, Cristina, televidentes de TN5 Estelar. Lo último de noticias en la colonia Unión, aquí en San Pedro Sula, donde las autoridades policiales junto a la Policía Militar del Orden Público le han dado detención a 3 miembros de la pandilla 18, pero que sea Belkis Valladares, portavoz, que nos dé más detalles. Buenas noches. Así es, después de un enfrentamiento ocurrido en la colonia La Unión de esta ciudad de San Pedro Sula, se registra formalmente la detención ya de 3 supuestos integrantes activos de la pandilla 18 en este sector de la colonia La Unión, y también se ha logrado con éxito lo que es el decomiso de 2 armas de fuego tipo AK-47. Cabe mencionar que estas armas pues son de uso prohibido, ya que son consideradas armas de guerra o de grueso calibre. También se ha decomisado un arma de fuego tipo mini Uzi, un arma de fuego tipo pistola, droga. También se ha decomisado una gran cantidad de munición de uso prohibido y de uso permitido, y asimismo se han decomisado lo que son 5 chalecos antibalas. Cabe mencionar que estos chalecos antibalas pues son hechizos, ya que tienen el logo de Dipanco. También mencionamos que este tipo de chalecos han sido utilizados en las últimas muertes violentas que han ocurrido en esta zona norte del país. De esta manera se comienza lo que es la diligencia investigativa para verificar si estas personas estarían vinculadas a la muerte de las últimas muertes en esta zona norte del país. Cabe mencionar que al momento que se registró este enfrentamiento, pues uno de los supuestos pandilleros resultó herido, el cual fue trasladado a un centro asistencial. Muchas gracias, muy amable. Belkis Valladares, portavoz de la policía. Esto es lo último de noticias desde la zona norte del país. A continuación yo retorno con usted, Renato, Cristina, televidentes de TN5 Estelar. Y en Catacama, Solancho, se registra un nuevo hecho violento. Asesinan a un pastor evangélico de nombre Carlos Muñiz, de 55 años, cuando salía de predicar de la iglesia. El periodista Alex Ordóñez con los detalles. Buenas noches, compañeros en los estudios. Me encuentro en la colonia San Carlos de esta ciudad de Catacamas. Lamentablemente de esta iglesia salió el pastor Carlos Muñoz. Solo caminó media cuadra y le quitaron la vida de varios impactos de bala. Lico, lamentable, le quitan la vida a un pastor hoy. Sí, es cierto, le quitan la vida al pastor, ¿verdad? Nosotros lamentamos el caso directamente, lamentamos el caso, la situación que está pasando aquí en la ciudad de Catacamas, ¿verdad? Y esto pues da pesar. Las autoridades pues tienen que poner más cotos, ¿verdad? Más seguridad en todos los barrios, para que esto no se siga haciendo. Ahora, Lico, según recibió 2 llamadas antes de salir de la iglesia y pues le quitan la vida. Sí, esa es la versión que se da, ¿verdad? Que el pastor a 1 cuadra y media pues le hicieron una llamada y él fue a atender la llamada, ¿verdad? Por lo menos él no tenía problemas o no sabía que los tenía y él salió directamente. Usted sabe que los pastores son unos pastores que tienen pensamos la conciencia bien clara, ¿verdad? Y esto lo admiramos nosotros aquí en el barrio. Así es, bueno, aquí está el pastor, lo han traído los amigos y hermanos de la iglesia, de parte de ellos tomaron la decisión, se los quitaron a las autoridades y lo han metido aquí a la iglesia Pentecostés Puerta del Cielo. Este es mi contacto junto a Jorge Noé Ordóñez con ustedes al estudio. Buenas noches. En 4 allanamientos simultáneos coordinados por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, la Dirección Policial de Investigaciones capturó este jueves a Héctor David Ferrufino Salinas, alias Tocino, y Gustavo Adolfo Gaitán Blanco, alias Marihuano, presuntos sicarios responsables del asesinato del regidor del Partido Libre, Juan Carlos Vega, el 4 de abril de 2022 en el barrio El Centro de Danlí, El Paraíso. Y quien según las investigaciones de los equipos especiales de la DPI son parte de una estructura criminal independiente que realiza trabajos de sicariato en el sector oriente del país. Estas 2 personas se les ha vinculado directamente en el hecho y han sido trasladados hacia Tegucigalpa para continuar con el proceso que se establece. El día de los hechos, el regidor Vega estaba reunido con otras personas en un establecimiento ubicado frente a la municipalidad de Danlí. Hasta allí llegaron los ahora detenidos en una motocicleta. Ingresaron a pie y dispararon sus armas de fuego contra el funcionario edilicio para luego huir del lugar. Fiscales contra el crimen organizado lograron, mediante procedimiento abreviado, sentencia condenatoria por tráfico de drogas agravado, multa de 225,000 empiras más el comiso de 2 vehículos en contra de Fakir Otoniel Mejía, a quien un juez de letras penal impuso una pena de 11 años y 3 meses de prisión por habérsele decomisado 60 kilos de cocaína el 10 de abril de 2021 en Corozal, Ceiba. Por este hecho se acusa también a Jamil Antonio Alvarado Munguía, quien ha decidido someterse a juicio.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Secretaría de Derechos Humanos señaló que la fecha era propicia para fomentar un espacio de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y la ética profesional. En un escrito, la institución señaló que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto. Las diferentes manifestaciones de prensa deben respetar los derechos fundamentales donde el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, sea por una persona particular o un periodista, puede estar sujeto al establecimiento de responsabilidades ulteriores. Observamos con preocupación el aumento de los discursos de odio que resultan una amenaza para los derechos fundamentales, los valores democráticos, la estabilidad y la paz social. Condenamos la apología al odio, discriminación y misoginia de algunos sectores políticos, empresariales, medios de comunicación y demás, principalmente contra la presidenta de Honduras, destacó el pronunciamiento oficial de la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, el diputado Mauricio Villeda insiste en que el proyecto de ley de justicia tributaria debe dejar claro que las remesas de los migrantes no serán gravadas. Pero antes, en la sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta cómo Motorola se apresta a dar un nuevo golpe en el mercado de los dispositivos móviles. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Todo apunta a que Motorola puede traer un nuevo teléfono plegable que cambiaría las reglas del juego y de hecho dejar el resto de estos dispositivos desfasados al presentar el nuevo Motorola Razr 2023. Este nuevo dispositivo llegaría para competir con el Samsung Galaxy Z Flip, aunque lo haría sentando unos precedentes de lo más interesantes. Hablamos de una pantalla exterior que ocuparía gran parte del dispositivo móvil. No hay datos en tema de resolución, pero se espera que sea más que suficiente para albergar menús. El Motorola Razr 2023 se trataría de un teléfono móvil de gama alta, por lo que se esperaría que integrase el último procesador de Qualcomm, junto con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. A nivel de precio se espera que ronde los $1,200, lo cual no parece excesivo para un teléfono de esta gama alta, en especial si a los usuarios les interesa un teléfono plegable con pantalla interior y exterior. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Y el 4 de mayo de 1979, Margaret Thatcher, la dama de hierro, fue elegida como primera ministra del Reino Unido. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Con Casa Plus queremos darte un porque sí a tu nueva casa. La líder conservadora Margaret Thatcher, de 53 años, se convertía el 4 de mayo de 1979 en la primera mujer jefe de gobierno británico al recibir de la reina de Inglaterra el encargo de formar una nueva administración. Sus mandatos estuvieron marcados por los altibajos económicos, la guerra de las Malvinas, enfrentamientos con Europa y medidas neoliberales que provocaron descontento en su partido y entre la población, hasta que dimitió en 1990. La rígida y frontal Thatcher, la única mujer primera ministra de Reino Unido, llevó a los conservadores a obtener 3 victorias electorales. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. El precio del café es presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. El precio del café fue presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'.
Euro es presentado gracias a Bacredomatic. Vive más el mundo, vive mejores momentos, vive tus viajes gratis. Se vive. El precio del dólar y el euro fue presentado gracias a Bacredomatic. Vive más fácil con todos los beneficios de tus tarjetas Bacredomatic. Bueno, Mario Segura, el diputado liberal, jefe de la bancada, ha prometido este jueves que el capítulo que contiene el elemento del secreto bancario será supremamente discutido, analizado y consensuado, pues tienen que recoger todas las versiones que hablan de una vulneración o la privacidad de las cuentas personales de los ahorrantes en bancos y cooperativas. Mire, yo creo que es de las cuestiones que tenemos que revisar el secreto bancario, puesto de que muchos empresarios dicen que es información clasificada, que no puede estar en manos de cualquier persona. Ayer nos decía el ministro del Azar que ellos reconocen que el gobierno anterior hizo un buen papel, que dejó un buen departamento que maneja y clasifica la información. Para el diputado Segura, la versión de su partido de no acompañar la redacción de esta iniciativa de ley tal como está, se mantiene, y en el proceso de socialización con los distintos sectores del país se sabrá si el documento final conquista los 22 votos de la bancada del Partido Liberal. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Janine Rosenthal, adelanta que de lograr las modificaciones a la Ley de Justicia Tributaria, la bancada apoyaría la propuesta del Poder Ejecutivo. Advierte que es necesario considerar el impacto que podría tener eliminar exoneraciones productivas, ya que quien resultaría afectado es el consumidor final. Para mí lo más importante es que está claro que nunca nadie se quiere quedar con un aumento. Entonces, si a una empresa le toca un aumento, se lo traspasa al distribuidor. Al distribuidor le toca el aumento, se lo traspasa a la pulpería. A la pulpería le toca aumento, se lo traspasa al consumidor. Ajá, pero el consumidor cuando le toca el aumento, ¿quién se lo traspasa? No tiene a quién, ¿verdad? Le toca tragárselo, es el último de la cadena. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Que nosotros vamos a tener consecuencias de esa ley en las cuales no está pensando los que proponen esta ley. En cuanto a la ratificación del Tratado de Intercambio de Información Fiscal contenido en el proyecto de justicia tributaria, aseguró que el Partido Liberal no lo apoyará. El diputado Mauricio Villeda insiste en que el proyecto de ley de justicia tributaria debe dejar claro que las remesas de los migrantes no serán gravadas bajo la figura de renta mundial, y aunque en el Congreso y las autoridades del SAR rechazan ese aspecto, los economistas dicen que eso debe quedar claramente redactado en la ley. El candidato presidencial y actual diputado por el Partido Liberal Mauricio Villeda, en su análisis sobre la ley de justicia tributaria, concluye que existe la posibilidad que las remesas que reciben los hondureños sean gravadas. Imagínense que el Libre va a cargar con el peso de gravar las remesas que vienen para la gente más necesitada de Honduras. Villeda ampara su posición en los textos del proyecto de ley de justicia tributaria, específicamente en el concepto de renta mundial, cuyo principio consiste en que las personas naturales y jurídicas residentes o domiciliarias en Honduras serán sujetos de gravamen sobre sus fuentes de rentas hondureñas y extranjeras, originadas del trabajo, del capital o la combinación de ambos, y en una reforma a la ley del impuesto sobre la renta. En el párrafo 2 del artículo 1 dice que se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general, aquí tiran un atarrayazo enorme, y en general cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. ¿Modifica o no modifica mi patrimonio recibir remesas? Claro que lo modifica. Quiere decir que el señor Pérez o la señora Pérez que recibe esa remesa va a tener que declarar ese ingreso como impuesto sobre la renta y va a estar grabado
iba a tener que pagar impuestos sobre eso. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso Nacional que preside la Comisión Especial de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, Hugo Noé Pino, economistas y el propio titular del Servicio de Administración de Rentas descartan que las remesas sean gravadas porque se consideran donaciones. Las donaciones no forman parte de la renta neta gravable y eso son las remesas. Mire, los economistas clasificamos a las remesas como una transferencia corriente o como una donación y las donaciones no son gravables por impuestos sobre la renta. Luigi Farro, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, amplía que en ningún país de Latinoamérica se graban las remesas y hacerlo sería un grave error. Sería un error. Desde mi particular punto de vista, entender que podrían ser grabados porque esto fundamentalmente es para atender necesidades de subsistencia. Por su parte, Mauricio Villeda insiste que en la Ley de Justicia Tributaria, la Comisión debe dejar claro que esa posibilidad de grabar remesas se descarta definitivamente. Aclarar específicamente en ese artículo 1 que no se considerará ingreso para ninguna persona lo que reciba en concepto de remesas del extranjero. La jornada de socialización de la Ley de Justicia Tributaria con diversos sectores arrancará el próximo lunes en el Congreso Nacional. Ante el comunicado emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el cual se afirma que dicho ente tiene atribuciones para investigar el enriquecimiento ilícito, el director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez, aclaró mediante Twitter que la Comisión Nacional de Banca y Seguros puede investigar las finanzas correspondientes a depósitos, deudas e historial crediticio, pero no lo referente a los activos fijos como casas, carros, ganado, terrenos, entre otros. La Comisión de Bancos puede congelar cuentas, pero requiere del Ministerio Público para investigar el lavado de activos o la malversación que lleve a inhabilitación o cárcel. Lo referente al enriquecimiento ilícito debe remitirse al Tribunal Superior de Cuentas, que se ha tardado hasta 10 años para investigar, escribe Ramírez, quien recomienda al gobierno aprobar una estrategia nacional de transparencia anticorrupción que viene trabajando la Secretaría de Transparencia y Sociedad Civil con el apoyo de la Oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas. El decreto ejecutivo que faculta a la Comisión de Bancos y Seguros a investigar el patrimonio individual y las cuentas bancarias de los funcionarios públicos no tendrá mayores resultados, sostienen algunos analistas, pero otros advierten que detrás de esa jugada se encuentra el camino para justificar la suspensión del secreto bancario que pondría en riesgo a los ahorrantes. El gobierno niega tal extremo. El decreto aprobado para autorizar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros investigar el patrimonio individual y las cuentas de los secretarios de Estado no implica nada nuevo, según explica el director de Gobernanza y Transparencia de ASJ, Lester Ramírez. El trabajo de la UIF de recabar y de revisar el sistema financiero y ver las transacciones atípicas y investigar personas expuestas políticamente, que son básicamente todos los altos funcionarios, ya este es un trabajo que ya lo viene haciendo ya por varios años. Aclara que la decisión ejecutiva de autorizar a la CNBS para investigar a los funcionarios no implica resultados, por lo que recomienda la aprobación de una verdadera estrategia nacional de transparencia anticorrupción. La Secretaría de Transparencia que dirige el doctor Edmundo Orellana, ya por varios meses la ha turnado al Consejo de Ministros y aún no han tenido respuesta. Ahí está el meollo del asunto. Eso es donde hay que ponerle el dedo en el renglón. Para el vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, el propósito de este decreto fiscalizador vendría a ser un apoyo adicional a las investigaciones que se pueden realizar en el Tribunal Superior de Cuentas. Adicionalmente a lo que hace el Tribunal Superior de Cuentas, que otro ente como la Comisión Nacional de Banca pueda en determinado momento, y en este caso a petición de la presidenta, ver la posibilidad de que los funcionarios públicos garanticen el uso honrado de los recursos públicos. El decreto se presentó en el momento en que se aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de justicia tributaria. Según el gobierno, se hizo como parte de la lucha anticorrupción y el fomento de la transparencia, un argumento que rechazan los partidos políticos de oposición. Mire, ese tipo de iniciativas son traídas de Venezuela y Nicaragua,
para amedrentar precisamente a la inversión. Ese es un principio jurídico no local, es de todo el mundo, ¿verdad? Y usted no puede tener controlada la inversión a través del secreto bancario. Desde el Partido Liberal se dice que no hay confianza en el gobierno. No confiamos en el gobierno, no confiamos en las autoridades y creemos que en cuanto comience a haber información en manos del gobierno, habrá filtración también de esa información. Eso conllevaría a más extorsiones, a más secuestros, a más riesgo. Por su parte, desde el partido en el poder se asegura que no existe tal derogación al secreto bancario. Se certifica trabajar en un protocolo de seguridad. Este implica sancionar a los funcionarios que divulguen información delicada de las cuentas bancarias privadas. El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, agradeció el apoyo que un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos están mostrando contra los mecanismos de demanda en el caso de la sede. Según se informó, al menos 33 demócratas estadounidenses instaron a eliminar las disposiciones de resolución de disputas entre inversores y estados en todos los acuerdos comerciales de los Estados Unidos, y a través de una carta enviada al secretario de Estado Antony Blinken y a la representante de Comercio Katherine Tai. Los legisladores señalaron que los sistemas de resolución de disputas entre inversores y estados en los acuerdos comerciales constituyen un libro corporativo problemático que viola la soberanía y los derechos democráticos de los países. La misiva, encabezada por la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts, citó como argumento central la suma asombrosa solicitada por la empresa de inversión estadounidense Próspera, INC, en diciembre pasado, que reclama casi 11.000 millones de dólares por el deterioro de su inversión tras la derogación de una ley que le permitía autonomía administrativa y fiscal en una zona económica especial ubicada en la isla hondureña de Roatán. Los demócratas que firmaron la carta dijeron que el caso podría requerir que el empobrecido Honduras pague miles de millones de dólares de los contribuyentes a una empresa que ha utilizado como arma las disposiciones de resolución de disputas, por lo cual solicitamos que intervenga a través de una declaración de apoyo, un amicus curiae y cualquier otro medio a disposición en apoyo a la defensa de Honduras en el caso de Próspera, y para garantizar que casos tan atroces ya no puedan interrumpir la formulación de políticas democráticas, pidieron los legisladores a Antony Blinken. Y en educación financiera, conozca cuáles son las preguntas más frecuentes que se hacen las personas sobre lo que es precisamente la educación financiera. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué es la educación financiera? Derecho de las personas a acceder a conocimientos e información sobre los productos y servicios del sistema financiero. ¿Cuáles son los beneficios de educarse financieramente? Desarrolla capacidades, habilidades e incrementa sus conocimientos para tomar mejores decisiones financieras durante todo el ciclo de vida. ¿A qué edad es adecuado iniciar la educación financiera? Desde la primera infancia, a partir de los 3 años de edad. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. El secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional, Ricardo Martínez, informó este jueves que tienen a disposición 30 millones de dólares para la remodelación del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, El Golosón en La Ceiba y José Santo Guardiola en Roatán, Islas de la Bahía. El objetivo es remodelar las terminales, mejorar las pistas, en especial San Pedro, La Ceiba y Roatán. Afortunadamente hay presupuesto para eso, porque los aeropuertos son rentables. Martínez señaló que en diciembre de este año se verán grandes avances en la infraestructura de los aeropuertos. El secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional, Ricardo Martínez, es entusiasta al afirmar que Toncontín será habilitado para vuelos regionales en el marco de los acuerdos A4 del SICA, cuya reactivación gestiona la presidenta Xiomara Castro a petición de la Secretaría de Turismo, pero los expertos advierten que ello no será tan fácil porque hay un contrato
de concesión con cláusulas específicas en el caso de Toncontín y de no manejarse adecuadamente se estaría generando inseguridad jurídica. El recién creado Servicio Aeroportuario Nacional buscará recuperar el aeropuerto de Toncontín para vuelos procedentes de Centroamérica mediante la reactivación del acuerdo CA4 que permitiría que las líneas aéreas regionales operen como domésticas, explicó el secretario ejecutivo Ricardo Martínez. Es decir, que Toncontín no tiene que volver a ser aeropuerto internacional, sino que va a continuar siendo un aeropuerto doméstico, pero todas las líneas aéreas de Guatemala, de Belice, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y esperamos que se unan Costa Rica y Panamá, pueden operar como un vuelo entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Esta medida no afectará el contrato vigente con la concesionaria del aeropuerto de Palmerola, que impide el aterrizaje de vuelos internacionales en Toncontín, aclara Martínez, al destacar que la acreditación de líneas aéreas regionales como domésticas también traerá beneficios a los usuarios. Acreditarse las líneas aéreas regionales como domésticas, entonces no repercute o afecta la no operación internacional. Lo importante de eso es que se bajan los impuestos, se bajan los impactos de aterrizaje y con eso se bajan las tarifas aéreas. Aunque las explicaciones del titular de este órgano desconcentrado no convencen al exdirector de Aeronáutica Civil, Pavel Espinal. Primero porque los vuelos categoría A y B, menores de 19 pasajeros desde Centroamérica o regionales, como los llaman ahora, nunca dejaron de aterrizar en Toncontín. Que hace vuelos en la mañana y en horas de la tarde, todos los días, desde Tegucigalpa, San Pedro Sula, Guatemala. Igual había una empresa también nicaragüense que estaba haciendo el servicio Managua-Tegucigalpa y viceversa, Tegucigalpa-Managua. Y así usted tiene empresas de courier también que están haciendo vuelos desde Guatemala, desde El Salvador, desde Panamá, desde el mismo Nicaragua, desde la misma Costa Rica, que están trayendo y llevando carga todos los días de la semana. Entonces, el hacernos creer a nosotros que van a haber vuelos regionales es falso. Asimismo, Espinal cuestiona el escaso conocimiento de la aeronáutica por parte de las nuevas autoridades del SAN, dado que con este plan se pone en riesgo la seguridad jurídica. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, bastante cuidado, porque va a poner en riesgo lo que es la seguridad jurídica, cómo se conoce la verdadera seguridad jurídica. Entonces, miremos aquí, porque esto creo que tiene un trasfondo, y creo que el trasfondo va para un aeropuerto que se le dio todas las facilidades en el pasado para que pudiera hacerse todas las concesiones y que tuviera todos los requisitos, aún con dinero estatal, porque el Estado puso mucho dinero ahí también. Yo creo que por ahí va este asunto. Algunos empresarios aplauden que se esté buscando abrir las puertas de Toncontín a vuelos procedentes de Centroamérica. Toncontín definitivamente tiene limitaciones, pero que vuelva a la operatividad aérea que tenía antes del cierre es lo que podemos esperar. Bulnes defiende que esta determinación abrirá espacios a la libre competencia, es decir, que el usuario podrá elegir si vuela desde Tegucigalpa o lo hace desde Palmerola. Hace algunos minutos el diputado liberal Mauricio Villeda ha dicho aquí en Telenoticias que existe la posibilidad que las remesas que reciben los hondureños de Estados Unidos, de España y de otras naciones en el mundo, los hondureños que emigran a cada rato, sean grabadas. Imagínense que el Libre va a cargar con el peso de grabar las remesas que vienen para la gente más necesitada de Honduras. ¿En qué sustenta el diputado Mauricio Villeda esa afirmación que en ese proyecto de justicia tributaria que se va a debatir en el Congreso Nacional, el partido en el gobierno tiene pensado gravar las remesas? El párrafo 2 del artículo 1 dice que se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general, aquí tiran un atarrayazo enorme, y en general cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. ¿Modifica o no modifica mi patrimonio
recibir remesas. Claro que lo modifica. Quiere decir que el señor Pérez o la señora Pérez que recibe esa remesa va a tener que declarar ese ingreso como impuesto sobre la renta y va a estar grabado y va a tener que pagar impuestos sobre él. Ese es el argumento del diputado liberal Mauricio Villeda. Se comunica con Telenoticias Estelar el ministro director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. Marlon, buenas noches. Buenas noches, Renato, y muchas gracias por este espacio que me da para aclarar las falsedades levantadas por este diputado. Para comenzar, yo preguntaría a quién le debe qué para defender la corrupción que se oculta detrás de las diversas reformas que se hicieron en los últimos gobiernos para blindar la corrupción y la evasión fiscal. ¿A quién defiende este diputado para hacer un comentario y levantar una falsedad como esa? Ya a estas alturas no podemos atribuir esta falacia a un desconocimiento de la ley, porque claramente se ha expuesto en diversos espacios, en diversos foros, y está claramente definido en la ley que no se van a gravar remesas. Entonces, la única explicación posible que nosotros le encontramos es que a alguien o algún grupo económico está defendiendo este diputado. Vamos a aclarar los conceptos. Este diputado dice que cualquier ingreso que cambie el patrimonio de la persona va a ser considerado como gravable. Yo le invito a este diputado a pensar o a estudiar más bien desde 1964 hasta 2016 existió el principio de renta mundial y se le cobró impuestos a la gente por la existencia de este principio. No se le cobró impuestos a las remesas por la existencia de este principio desde 1965 hasta 2016. Después, naturalmente, tampoco se le cobraron impuestos a las remesas ya con el principio de renta territorial. Y cuando se apruebe la ley de justicia tributaria, cuando regresemos al principio de renta mundial, no se cobrará impuesto por las remesas por una sencilla razón, y es que si leyera la ley del impuesto sobre la renta, encontraría en el artículo 10, literal D, que las donaciones no forman parte de la renta neta gravable, están exentas. Y cuando un familiar hondureño recibe una remesa de un familiar hondureño que esté en Estados Unidos, lo hace como una donación, no lo hace como un salario, no lo hace porque tiene empresas en Estados Unidos, lo hace como una donación. Y eso no forma parte en ningún momento de la renta neta gravable. Y aprovecho también para contrarrestar otra falsedad que ha sido difundida en los últimos días. Dicen que es cierto que no se le va a cobrar impuestos a las remesas, pero que se va a tener que declarar el ingreso recibido por la remesa y que eso va a hacer que mucha gente salga de la base exenta. Esto es un tema técnico y a veces árido, pero le recuerdo a esta gente, bueno, más bien le aconsejo que consiga mejores contadores, porque todos los ingresos exentos no se cuentan para determinar el monto sobre el cual se paga el impuesto. Entonces, todas las donaciones y todas las remesas, cuando se perciban, van a ser tomadas en cuenta como en una bolsa aparte de ingresos que no se graban. ¿Qué tipos de ingresos sí se van a grabar? Bueno, todo lo que le dio ese diputado cuando provenga del trabajo o del capital. Es decir, cuando sean de salarios o sean de acciones, tal cual se graban actualmente. Lo que este principio de renta, lo que el cambio de este principio de renta busca es nada más evitar esquemas de evasión fiscal que nosotros, de acuerdo a las investigaciones preliminares, hemos encontrado que utilizan un poco más de 500 empresas y personas naturales. Apenas 503 empresas y personas naturales reportan que tienen renta del exterior, algunos de ellos con empresas de maletín en Islas Vírgenes, en Panamá, en Isla Gran Caimán, en Bahamas, en Barbados.
que generan utilidades por empresas hondureñas y que las mandan al exterior. Y por esto, en Honduras se han evadido en los últimos 6 años, desde que existe el principio de renta, 57.000 millones de lempiras. Entonces, concluyo nada más, Renato, diciendo que me imagino que debe ser un negocio bastante redituable para algunos diputados andar esparciendo falsedades sobre la ley, porque pues solo relacionado con el principio de renta, la evasión fue de 57.000 millones de lempiras. Esperamos e invitamos al Congreso, tal cual lo hicimos cuando dialogamos con la Comisión de Dictamen, a tener una discusión objetiva e imparcial, sin manipulación, sin levantar falsos. Nosotros hemos estado abiertos a explicarle a todo el que quiera, incluida la bancada del Partido Liberal, con detalle el proyecto. Y vamos a estar atentos a ver si recibimos alguna invitación de la bancada para que les vayamos a aclarar estos conceptos. El ministro director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, refiriéndose al criterio del diputado Mauricio Villeda, y niega que se vayan a gravar las remesas que reciben los hondureños. En su segundo día en la ciudad de Nanjing, en China, nuestra compañera Sara Carranza visitó la fábrica de vehículos eléctricos y autónomos de esta nación asiática y, según nos informa, debido al crecimiento de la demanda de vehículos en América Latina, podrían instalar una fábrica para ensamblar y Honduras se vería muy beneficiada por su posición geográfica. Buenos días, Sara. Buenas noches para ustedes en Honduras, y me encuentro en Nanjing, la capital de la provincia de Jiangsu, y nos hemos trasladado hasta una fábrica de vehículos eléctricos y autónomos, y me encuentro con Julio Leán, quien es el gerente para América Latina de esta compañía Skywell, y él nos comenta que existe la posibilidad de que Honduras pueda tener una fábrica o una empresa de ensamble de estos vehículos. En futuro, que ahora el grupo Skywell está desarrollando los mercados latinoamericanos. Por eso, según el crecimiento del mercado en estos días, parecemos que el mercado Latinoamérica es más importante que muchos años pasados. Entonces, pero usted sabe, en China y Honduras es muy lejos, el costo de transporte, aduanas, etcétera, es muy alto. Por eso estamos pensando en futuro cuando nuestros productos en Honduras se andar bien, vamos a buscar coordinar un socio de colaborador y que podamos ensamblar finalmente en Honduras. ¿Qué necesitan ustedes para instalar una planta en Honduras? Sí, primeramente en Honduras todavía no tenemos un representante exclusivo. Primero queremos hacer negocio paso por paso. Primero hacer un representante exclusivo y introducimos los subeléctricos y bus eléctricos para dejar Honduras sabe nuestros productos Skywell. Los trabajadores que tienen que estar expertos en qué tipo de mano de obra. Primero, no es imposible que hacemos los trabajos desde la pieza pequeña. Primer paso es el vehículo completo y segundo es las piezas, componentes grandes. Por ejemplo, los carros sin la llanta, sin retrovisor o sin la puerta, y en Honduras hace ensamble final. Hace trabajos sencillos primero y luego, según el mercado, vamos a coordinar más profundamente. Sí. Así es. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, Honduras tendría la posibilidad, ¿verdad?, de tener una fábrica de este tipo, y para ello tiene que preparar a su gente, su mano de obra. Si no hay más preguntas, licenciado, yo regreso con ustedes hasta Tegucigalpa. Buenas noches. Los productores agrícolas insistieron este jueves que el Ejecutivo debe de remitir al Congreso Nacional un decreto para que les readecuden las deudas con plazos más largos e intereses más bajos, para poder acceder así a recursos frescos en la banca, ya que la mayoría están asfixiados económicamente, sin dinero suficiente para la siembra de primera. Nosotros necesitamos
que el decreto nos diga también que podemos ser beneficiados a través de un alivio de deuda, un alivio de intereses que nos permita volvernos a colocar en un escenario donde el productor pueda ser bancable, podamos refinanciar nuestros créditos, volver a recibir capital fresco para continuar invirtiendo en el campo. Cabe recordar que los productores han realizado una serie de manifestaciones frente a Casa Presidencial para exigir ese apoyo al gobierno, que ha dispuesto de 2.400 millones de lempiras en Banadesa, acción que no llena las expectativas de los trabajadores del campo porque no acceden a esos recursos por estar endeudados y por eso exigen la readecuación de deudas. Nuestro emprendedor de este jueves se encuentra en la comunidad de Chinacla, en La Paz, donde una joven pareja despunta en la elaboración de productos de belleza medicinales a base de la planta de sábila. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Alessandro, su primer hijo a los 6 años de edad, partió de este mundo y para esta joven pareja fue su peor tragedia, la que han convertido en su memoria en el motor para emprender este negocio con una línea a base de sábila y ahora le han entrado con éxito al proceso del grano aromático. Nosotros nos dedicamos a la elaboración, producción de aloe vera, sábila. Nosotros también elaboramos cosméticos. También tenemos la gel de sábila pura, que es un producto tomado para todo problema digestivo, la gastritis, reflujo, colon. También para las personas que padecen de la bacteria, les ayuda para poder soportar el problema del estómago, que no pueden soportar el medicamento. Este producto usted lo puede adquirir llamándonos al número 9548-7975. Estamos ubicados en Chinacla, La Paz. Todos los servicios del café. Tenemos lo que es el triado, tostado, empacado de café. Igual manera tenemos la venta de café al mayor, menor y detalle. De los 4 socios, cada uno se enfoca en distintas actividades y ahora, más unidos que nunca, son una familia de ejemplo. Nos brindan el servicio de tostado y pues muy agradecidos con ellos por el servicio que ellos nos brindan y pues admirados por cómo comenzaron su negocio y pues es muy bonito la forma en que ellos están trabajando muy unidos. Nuestro campeón Alessandro nos motivó, ya que él enfermó de cáncer cerebral. De ahí venimos trabajando, haciendo varias actividades. Cuando él, verdad, no teníamos cómo, entonces en familia nos unimos para poder hacer varias actividades. Nosotros ya estamos constituidos legalmente, tenemos nuestra escritura pública, tenemos la licencia sanitaria, registros sanitarios y código de barras. La meta que tienen como empresa es llegar con sus productos de calidad a otros continentes. Desde Chinacla, en el departamento de La Paz, Henry Fiallos, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Al retornar con el noticiero líder, la ONU advierte que la CICI, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad para Honduras, solo vendrá cuando se cumplan garantías legales mínimas. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Muchas pequeñas y medianas empresas que han subsistido por rubros como el de la zapatería y el de los alimentos están sufriendo un impacto económico que podría llevar al cierre de más MIPYMES debido a los incrementos en materia prima y la canasta básica. Si antes un almuerzo costaba 60 lempiras, ahora le puede costar 90. Entonces dicen, no, mejor voy a preparar y me ahorro esos 90 lempiras, ¿va? Y así, además del rubro de alimentos, es uno de los rubros que donde más se dan los emprendimientos. Entonces esto genera más competencia y más oferta. Entonces también baja el nivel de clientes para las empresas que ya estaban operando, ¿no?
Rodríguez indica que varios de los negocios perdieron clientes que ahora optan por preparar sus alimentos también para bajar sus costos. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya se acerca el gran día para los emprendedores del país. Nos referimos a Cyber Day y precisamente para hablarnos de este gran día, nuestra compañera Jackie Redondo está con nosotros porque Jackie, hay buenas noticias entonces. ¿Cuándo es el día? Así es, Cristina. ¿Cómo está, licenciado Renato? ¿Cómo está? Jackie. No le puedo decir cuándo es el día, no puedo revelarlo. Ajá. Lo que sí puedo revelarle a nuestros amables televidentes es que falta poquito. Ya falta poco y nosotros venimos aquí ¿para qué? Para decirles cuáles son esos rubros a los cuales pues les va a interesar. Desde micro, pequeña, mediana y grande empresa es la que está invitada a llamarnos al 99627219. Ese es el número de teléfono que usted tiene que llamar para poder participar en Cyber Days Honduras. Son 3 días que vamos a tener mega descuentos y usted va a tener un gran beneficio. Es la gran exposición. Son al menos 500,000 vistas o 500,000 views en un tan solo día. Así como les estoy diciendo. Imagínense que qué bonito, porque nosotros como Televicentro lo que hacemos es ser esa plataforma. ¿Para qué? Para que estas empresas tengan visibilidad, tengan ese soporte que tanto necesitan, y nosotros lo que hacemos es redireccionar al e-commerce para que venga la empresa y haga la venta. Mire qué bonito, Cristina. Usted puede hacerlo con Mostaza. Definitivamente voy a poner a Mostaza en Cyber Days estos 3 días. Hay que subir el logo, me imagino. Mire, lo que tiene que hacer, porque aquí sí nos han preguntado mucho y por eso hablaba de su negocio de comida, es ver los rubros. Si usted tiene ropa, si usted tiene zapatos, si usted tiene lentes, como esos lindos que tiene el licenciado Renato. Muchas gracias. Las tablets que están aquí, Ahora, lo que sea, usted puede participar. A ambas les van a pasar una factura por eso de Mostaza. Bueno, lo importante, Renato, esa es la que le pone al sándwich. Bueno, todos los rubros pueden participar en Cyber Days. Usted únicamente tiene que llamar al teléfono que has mencionado, 9962-7219. 99627219. Bueno, así que una invitación final para todos los emprendedores. La invitación final es esta. Usted, pequeño, mediano y grande emprendedor, no importa el rubro en el que usted esté, porque nosotros lo que queremos es que usted incremente las ventas en estos 3 días, que tenga la gran exposición que va a tener y lo mejor de todo, que fidelice y que haga esos lazos cercanos con los futuros clientes. ¿Para qué? Para que a usted le vaya muy bien con Cyber Days Honduras. Gracias, Jackie. A ustedes, gracias por abrirme las puertas de aquí. Y a dormir porque ya muy tempranito tiene que estar de nuevo aquí en la empresa. Sí, vamos tempranito. Esa energía. En otra información, en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Prensa, atentan contra un comunicador social que responde al nombre de Francisco Ramírez Amador, quien fue atacado a disparos por sujetos desconocidos cuando este se dirigía a su vivienda en la ciudad de Danlí, El Paraíso, la noche del miércoles. Según la información, el hecho violento ocurrió cuando Ramírez Amador había terminado sus labores y se dirigía hacia su hogar. De acuerdo a los relatos de personas que presenciaron el atentado, los sujetos que perpetraron el hecho se conducían a bordo de una motocicleta. El periodista labora actualmente para Canal 24 de esa ciudad y se encuentra en la sala de emergencia del Hospital Gabriela Alvarado, recuperándose de los 3 impactos de bala que recibió. A través de un comunicado, el secretario adjunto de las Naciones Unidas, Miroslav Jenka, al anunciar el envío de un equipo de expertos técnicos como parte del acuerdo de entendimiento suscrito con el gobierno de Honduras, explicó que en paralelo al trabajo del equipo de expertos de la ONU, la Secretaría del Organismo Internacional y el gobierno de Honduras negociarán los términos del acuerdo bilateral requerido para el establecimiento del eventual mecanismo. Asimismo, dejaron claro que la CICI solo entrará en vigor cuando el citado acuerdo bilateral entre en vigencia. En el momento que la Secretaría de Naciones Unidas y el gobierno acuerden por escrito la existencia de garantías legales mínimas y requisitos para su funcionamiento, y cuando un órgano intergubernamental de la ONU haya otorgado el mandato correspondiente. Será entonces cuando el secretario general nombre al liderazgo del mecanismo en aras de garantizar su independencia, imparcialidad y autonomía. La CICI entonces solo vendrá cuando se cumplan
garantías legales mínimas, está advirtiendo la Organización de las Naciones Unidas. Ante el anuncio de la ONU del envío de expertos técnicos para valorar las condiciones o no de una posible instalación de la Sisi, el gobierno de Honduras saludó la decisión al afirmar que la misión internacional será un hecho y que harán las gestiones necesarias para que el convenio bilateral se firme cuanto antes, pero será el Congreso quien tendrá la última palabra. La llegada de una misión de expertos internacionales de Naciones Unidas es un hecho, informan desde el gobierno, luego que el secretario adjunto de la ONU, Miroslav Jenka, confirmara el arribo de este equipo que ayudará a sentar las bases para el funcionamiento de un posible mecanismo de lucha contra la corrupción. Están haciendo sus preparativos administrativos, esperamos no dure mucho tiempo, estarán escogiendo el equipo de parte de ellos. Y yo calcularía, no quiero decir una fecha puntual, pero yo espero que en las próximas semanas esté llegando el grupo de expertos. Con la aceptación de los términos de referencia que regirán esta misión de expertos, el secretario de la presidencia destaca que se da un importante paso para la instalación de la Sisi, que vendrá y nadie la detendrá, afirmó. Vamos dando pasos, adelantando, avanzando hacia el objetivo. Estamos recordando esa exigencia popular que nació en las calles en 2015 y que hoy es parte del proyecto de este gobierno. Y en ese sentido, quiero simplemente decir que la Sisi viene y nadie la detiene. En el Ejecutivo señalan que harán todas las gestiones para negociar en el menor tiempo posible el convenio bilateral para la llegada de la Sisi, pero que será en el Congreso, órgano que debe ratificar el acuerdo, donde quedará evidenciado el compromiso de las fuerzas políticas para luchar contra la corrupción. Y en un momento que se negocie este acuerdo bilateral, pues pasará al Congreso Nacional, donde el pueblo hondureño pues será el testigo de los intereses políticos y las fuerzas políticas que si quieren luchar o no por la corrupción en este país. Las reacciones al anuncio nos hicieron esperar. El fiscal de Luferco expresó que se acordó la conformación de un equipo que colaborará con el gobierno a sentar los cimientos de una posible misión de lucha contra la corrupción, mientras la coordinadora residente de la ONU, Ali Shackelford, saludó este paso para el eventual establecimiento de una Sisi independiente, imparcial y autónoma. En TN5 en línea, el anuncio de la ONU del envío de expertos como parte de una de las dos fases para auscultar la instalación o no de la Sisi en el país genera esperanzas en las redes sociales, de las cuales no escaparon los internautas y los diplomáticos acreditados en el país. TN5 en línea es presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Luego de que la ONU confirmara que enviará un equipo de expertos para ayudar al gobierno a sentar las bases para la posible instalación de una Sisi en Honduras, la noticia causó gran revuelo en las redes sociales. En Twitter, la representante de la ONU en el país, Alice Shackelford, felicitó a la presidenta y al canciller hondureño por el acuerdo para la llegada del equipo de expertos técnicos y consideró que es un paso hacia adelante para el eventual establecimiento de un mecanismo internacional independiente y autónomo contra la corrupción e impunidad. De su lado, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, felicitó a Honduras y a la ONU y destacó que la transparencia y lucha contra la corrupción son fundamentales para lograr prosperidad, seguridad y fortalecimiento de la democracia. Ana Barahona pide una Sisi que vaya con todo y que no se le escape nadie. Pablo Zúñiga espera que sea un mecanismo parejo para que pueda sanear el país, pero otros no son tan positivos. Y como Jorge Mejía, ironizan que la Sisi llegará el 2026 a Honduras. Victoria Rodríguez pide estar alerta porque se van a querer ir para Nicaragua. Y Juan Carlos Valladares cree que en la ONU son ilusos, porque este gobierno es el menos indicado para generar un proceso ante los actos de robo de fondos públicos y abuso de poder. En este caso será corruptos juzgando corruptos, opina el internauta. TN5 en línea fue presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. La directiva del Congreso Nacional justifica el reordenamiento de las comisiones especiales de ese poder del Estado a la atribución que le confiere la ley orgánica y con dicha acción, asegura, se está marcando un hecho sin precedentes al integrar al 92% de los congresistas en las comisiones. En el marco de la atribución establecida en la ley orgánica
del Congreso Nacional. Se ha dado a conocer a través de la Secretaría de este Congreso Nacional al Pleno en general el reordenamiento de las diferentes comisiones, de las cuales es importante hacer saber al pueblo hondureño en general que de los 256 congresistas que conformamos este poder del Estado, 229 formamos parte de las diferentes comisiones, tanto ordinarias como especiales. La reacción de la directiva es debido a los cuestionamientos realizados por la bancada del Partido Salvador de Honduras, que indicó que en el reordenamiento se desplazó a la mayoría de sus congresistas que presidían comisiones importantes, entre ellas la de anticorrupción y la de salud. Y siempre sobre este tema, este jueves un grupo de diputados del Partido Salvador de Honduras sostuvieron una reunión con el presidente del Congreso, Luis Redondo, para pedir explicación de la expulsión que les hizo de todas las comisiones legislativas asignadas, algo que no les convenció, y esperan que cese desde la presidencia de ese poder del Estado la persecución e intimidación que son objeto. Que él no ha manejado con talento este poder del Estado, que es Luis XIV, se lo dije hoy mismo, se lo dije de frente, como hago todas las cosas en mi vida. Una plática más agria que dulce entre el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, y un grupo de diputados de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Un encuentro que se dio este jueves a pocas horas que los congresistas del PSH quedaran fuera de todas las comisiones legislativas que integraban. Y no venimos a pedir absolutamente nada para nosotros, venimos a poner y a exigir respeto para nuestra bancada, y ahora estamos a la espera de un comportamiento adecuado para esta bancada. Aunque las explicaciones del diputado Redondo no terminan de convencer a la comitiva del PSH, ellos esperan que luego de este encuentro se termine la persecución, hostigamiento y las agresiones contra su bancada. No, él dijo que era parte de una estrategia, los cambios. Bueno, ¿estrategia? Así ¿Qué tipo de estrategia? Una estrategia para hacer más efectivo las comisiones. En 1 año 4 meses, esta es la primera vez que se encuentran sin cámara ni testigos el titular del Congreso Nacional y diputados del Partido Salvador de Honduras, una incómoda reunión sin los abrazos y las sonrisas cordiales de otros tiempos. En este encuentro, dicen los diputados del Partido Salvador de Honduras, encontraron a un Luis Redondo mucho más político y bastante distante de aquellas posturas arraigadas en favor de los intereses del país. Y es que el diputado Luis Redondo muy temprano se desmarcó de su propia bancada y se sumó sin reservas a la agenda del partido en el poder, suficiente, dicen muchos críticos, para entender la arremetida contra los diputados del PSH, que al romper la alianza legislativa desafiaron a Redondo y provocaron un perverso malestar en casa presidencial. Así como en el Poder Ejecutivo quien manda es el asesor presidencial Manuel Zelaya, en el Congreso quien manda es Carlos Zelaya. Y si se toman este tipo de decisiones porque el Partido Salvador de Honduras no acuerpa en los diferentes proyectos a libre en estos momentos, entonces se supone que hay una alianza entre lo que es el Ejecutivo y el Congreso para poder castigar, llamémoslo así, a los diputados del Partido Salvador de Honduras, a excepción de Luis Redondo, que prácticamente sigue siendo y seguirá siendo pues prácticamente una persona que simplemente será utilizada por libre para los fines que ellos tienen. Los diputados del PSH, antes de quedar fuera de las comisiones legislativas, pasaron por el despido de sus colaboradores en el Congreso Nacional, la minuciosa revisión de sus pertenencias antes de entrar al hemiciclo, la vigilancia y persecución de todos sus pasos en este poder del Estado, más la constante negación de la palabra en la Cámara Legislativa. Ulises Aguirre, Telenoticias. A 4 meses de la segunda legislatura, la incapacidad del Congreso para avanzar en la aprobación de leyes estratégicas para el país empieza a preocupar a los legisladores y sectores de sociedad civil, al abogar por un gran diálogo legislativo que permita acercar a todas las fuerzas políticas ahí representadas en la búsqueda de consensos que destraben la agenda parlamentaria. El pantano legislativo que atrapa como nunca antes la agenda de este poder del Estado enciende las alarmas en todos los sectores sociales del país, pues en los últimos 4 meses de la segunda legislatura no se aprobó un solo tema de interés nacional.
¿Qué tipo de liderazgo necesitamos para que se convoque una gran agenda legislativa? A mí me parece que más que un solo tipo de liderazgo, deberían haber liderazgos de diferentes bancadas que lleven esto a la palestra del hemiciclo. Una propuesta de un gran diálogo legislativo para acercar y atraer a las bancadas de oposición y llegar al menos a 65 votos, o sea, la mayoría simple en la Cámara, necesaria para aprobar todas aquellas ofertas de campaña electoral y que apuntan a luchar sin tregua contra la corrupción. Así ha sido, todo esto ha sido parte de un discurso anticorrupción que se ofreció desde el momento de la campaña política antes de las elecciones, pero hasta el momento esto no se ha cumplido. Y ha sido una reiterativa en diferentes momentos del Congreso Nacional, se ha puesto en agenda legislativa, pero finalmente esto no se lleva a discusión ni tampoco se lleva a una aprobación por parte del Pleno del Congreso Nacional. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción le recuerdan a quienes mueven los hilos de la Junta Directiva del Congreso Nacional que están en deuda con la derogación del Fondo Departamental, las reformas al Código Penal y Procesal Penal y entregar al Ministerio Público las herramientas para luchar contra la corrupción, más otros temas de urgencia nacional que requieren de un diálogo sincero, sin zancadillas ni descalificaciones, dice el principal partido de oposición. En un diálogo usted va a escuchar las observaciones de las personas con las que esté dialogando, pero en el caso del oficialismo radical que está en este momento en el Congreso Nacional, en el país, cualquiera que le haga una observación es porque es enemigo de ellos. Y entonces lo tildan de traidor a la patria, lo tildan de apoyar al imperialismo yaqui, lo tildan de apoyar las élites, ¿cómo es que le llaman ellos? Oligárquicas del país. Y esa retórica que tienen los lleva a que para la próxima, ya que nadie quiere dialogar con ellos, porque ir a decirles que no en una mesa en privado es para que ellos en público empiecen a tacharlo y empiecen a denigrarlo. Pero llegar a un gran acuerdo nacional también requiere, dicen muchos sectores sociales del país, revisar el liderazgo político en el poder legislativo, pues hoy por hoy, quien ocupa la silla presidencial no goza de confianza, respaldo y lo que es peor, de credibilidad, tanto dentro como fuera del Congreso Nacional. Si la población no lo percibe como que tiene liderazgo de la autoridad, a lo interno del Congreso Nacional tampoco se percibe como una persona que tiene liderazgo de la autoridad. No solamente por el problema de la Junta Directiva, sino también porque está controlado por el Partido Libertad y Refundación. En 4 meses de la segunda legislatura no salieron leyes de impacto nacional y en ausencia de la mayoría simple, la Junta Directiva del Congreso Nacional se limitó a viajar, participar en eventos públicos y aprobar dictámenes de provincia o de menor importancia, como declarar en las últimas sesiones el 18 de enero, Día Nacional de la Numismática, y el ópalo de matriz negra se convirtió sin discusión y atención en gema nacional. Un rápido repaso por el mundo. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, ordena una redada policial que deja 40 detenidos en Nicaragua. Opositores, campesinos y periodistas fueron apresados y juzgados de forma express esta madrugada por delitos políticos. Sigue Ortega capturando a la oposición en Nicaragua. Y mira, Renato, de última hora, 8 muertos y 3 heridos en un nuevo tiroteo en Serbia. Se reporta que estas personas están buscando, la policía está buscando a una persona de 21 años, han fallecido 8 personas. Recuérdese que la tarde de ayer, la noche de ayer, 9 personas murieron. Un niño de 13 años mató a 8 compañeros y a un guardia. Y en Estados Unidos, para finalizar, el jurado de Estados Unidos halló culpable de conspiración sediciosa en el asalto al Capitolio a 4 miembros de la milicia de extrema derecha como Proud Boys. Buenas noches.